La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Carlos Amarante Barret. Nada más menciono su último cargo, ministro de Educación. Y ahora es miembro hace años del comité político del PLD, pero cuando el PLD no tenía casi senadores, él fue senador, ¿verdad? Hace muchísimos años. Sí. Sí. Más de 20. Sí. 30. 30. Es verdad. Fue en el 90. Candidato de la, Fue En el por la 90, provincia para allá. Sí, fuimos un grupo, salimos electos 12. Fue en el 90. Fue ya cuando el partido... Cuando aquel triunfo de Bosch, que tú sabes, que los balagueristas se la ingeniaron para quedarse. Había sido regidor muy joven, con 22 años en Moca. Eso fue en el momento que decían que se vaya ya. Hay una carrera política... Dilatada, Sí, larga. porque estoy desde los 14 años en la actividad política. Buenos días a los amigos televidentes y a Ramón. Jacqueline, gracias por de nuevo otra vez aquí. Hay muchos temas, Carlos, vamos a ver si lo abarcamos. Sí. Ayer usted dieron una rueda de prensa en relación a los papeles de Pandora. Aparentemente el presidente declaró sus empresas offshore en la declaración jurada. Mira, Pero ¿cuál fue el alegato de ustedes en la rueda de prensa? yo estuve leyendo el documento, el PLD de manera responsable, analizó esta denuncia internacional sobre los offshores o paraísos fiscales que fueron puestos en evidencia y después de hacer una comparación con la declaración jurada del señor presidente de la República, encontró que hay dos compañías que no figuran en su declaración. Y a partir de eso, legítimamente, el partido está pidiéndole al presidente una explicación. No afirma el PLD que el presidente haya cometido algún delito. Ahora, sí afirma el PLD que en su condición de presidente de la República, él debe dar una explicación. No basta el comunicado, porque Piñera en Chile dio una declaración y explicó públicamente, igual y Solazo, que son los tres presidentes latinoamericanos que se mencionan en estos papeles de Pandora. De todas maneras, lo importante, Ramón, es que los offshore, aunque no son en principio ilegales, sí son sospechosos. Pero comunidad, existen en todas partes. La comunidad... Por cierto, hay dos importantes. Ahí está José Ramón Peralta y está Donald. Mira, la comunidad... La comunidad... Guerrero. Donald Guerrero. La comunidad financiera mundial ve con sospecha, en principio, ve con sospecha el tema de las compañías offshore, porque se han usado, tradicionalmente, se han usado para evadir impuestos, para el crimen organizado esconder sus ganancias y evidentemente también es usada este mecanismo por políticos corruptos que sacan el dinero que se roban de sus países. Hay empresarios que también usan las offshore para evadir impuestos en sus países de origen. Entonces, como todo eso está sobre el tapete, porque déjame decirte una cosa, Ramón y Jacqueline, si no estuvieran los paraísos fiscales bajo sospecha, bueno, pues nadie se preocuparía por hacer una investigación y 3 periódicos mundiales, Washington Post, El País y la BBC, y un conjunto de periodistas a nivel mundial, pues no se ocuparan de poner eso en evidencia. Si lo ponen en evidencia es porque algo se esconde. Y los estudiosos, la BBC ha estado haciendo unos análisis bien interesantes. Y hay un intelectual académico, Don Hughes, que dice que es verdad que en principio no son ilegales, pero que sí son sospechosos los
las cuentas que se abren en offshore. Y por eso generan este escándalo mundial. Nuestro presidente ha estado en los titulares de todos los noticieros del mundo. Entonces, nosotros, en República Dominicana, entendemos que él debe dar una explicación sobre lo que le está pidiendo el Partido de la Liberación Dominicana. Y fíjate que esto viene en un momento, porque todo como que empalma. Esto viene en un momento donde el gobierno está interesado en un paquetazo, en darle un paquetazo al país. Ya decía Pacheco ayer que va a aguantar el tema del conocer el presupuesto porque quieren la reforma fiscal, la reforma impositiva, para ponerla como parte del presupuesto. Bueno, yo no soy el comité político del PLD, pero esta mano no se va a levantar en el comité político del PLD y creo que el partido tampoco va a apoyar ningún tipo de reforma tributaria, de reforma impositiva en este momento. Ni que sea progresiva, no, porque déjame decirte una... No, porque si ustedes se pasaron los 4 años y los 8 años de Danilo diciendo... Pero no la hicimos porque déjeme decirle dónde... una reforma. Pero no la hicimos, déjeme decirle por qué. Porque estaban en política. Déjeme decirle por qué. Porque una reforma en este momento, una reforma, ¿cuáles son los nichos que tiene para obtener dinero el gobierno? Vamos a ser claros, porque la gente habla de la reforma, pero no dice a qué sectores que se va a afectar, porque aquí la mayoría de los sectores están gravados. ¿Tú sabes qué es lo que queda qué es lo que está desgravado en República Dominicana, Jacqueline? ¿Tú sabes qué es? El ITEVIS que se le aplica a la mayor parte de los productos de primera necesidad y a las medicinas. Eso es todo. Ahí está prácticamente un nicho bien grande, porque el gobierno va a venir con este argumento. Ya yo, en una intervención que tuve la semana pasada, lo denuncié. Impuesto, ITEVIS al arroz, a las habichuelas, al salami, al queso, a los medicamentos. Bueno, estábamos hablando de hipertensión fuera del aire. Bueno, todo eso llevaría a ITEVIS. Porque ¿cuál es el argumento que va a usar el gobierno? El siguiente. El gobierno va a decir, pero Jacqueline, el gobierno no tiene por qué darte arroz subsidiado a ti. Y es verdad. Tal vez tú puedes pagar el arroz 2 pesos más caro. Yo te voy a poner esos 2 pesos como un ITEVIS y al pobre yo se lo devuelvo mediante una tarjeta de un programa social. Mira, yo voy a aconsejar al gobierno. Si el gobierno se mete en ponerle impuestos al arroz, a la habichuela, a la carne, al espagueti, la poblada que viene está servida. Y lo digo como una advertencia sana, porque el pueblo no va a tolerar eso. Entonces, concomitantemente, surgen dudas sobre el grado de contribución que pueda tener el señor presidente de la República con sus negocios privados. No, pero que fíjate, siempre fue rico. Espérate, pero nadie está hablando de eso. No, nadie está hablando de eso. Hizo su declaración. No, nadie está cuestionando. Eso no tiene nada que ver con la reforma. Ustedes se pasaron años diciendo que la presión tributaria era muy bajita, la presión fiscal, entonces que era necesaria una reforma. Nadie está cuestionando el origen de los bienes del presidente. Ya. Incluso, debo de decirte, yo en mi caso particular, que soy una persona que admiré a su padre, a don José Rafael Abinader. Sí. Creo que es un ejemplo de hombre que progresó en la República Dominicana y que nadie lo puede señalar en este país. Absolutamente nadie. Okay. De lo que estamos hablando es de otras cosas. Es que hay una práctica en las personas ricas, en muchas de ellas, de hacer las compañías offshore para evadir impuestos. Entonces, ahora no estamos hablando de un empresario, no estamos hablando del empresario Luis Abinader, estamos hablando del presidente de la República que debe de explicar y debe despejar, más allá de toda duda, el tema de sus empresas. Pero eso es lo que el PLD ha el comité político pudiera hacer ese ejercicio.
y decirle al país por qué en el 96 o antes de llegar al primer gobierno tenían una posición económica. Y ahora la mayoría no puede explicar el origen de su fortuna, que compiten con los ricos más grandes de este país. Bueno, pero tú estás planteando otro tema. Tú estás planteando el tema de la corrupción. Pero no de explicaciones. Bien, tú estás planteando el tema de la corrupción. Porque sería bueno decir cómo se han hecho ricos tanta gente. Bueno, pero déjame decirte algo. El gobierno tiene los mecanismos para investigarnos a todos. Es más, algunos estamos siendo perseguidos por el gobierno. ¿Para qué? ¿Perseguidos? Sí, hay algo. Óyeme, este gobierno, desde que llegó... Pero tú te sientes perseguido, Carlos. Oye, una cosa. Pero yo no me siento perseguido por el Ministerio Público. Yo me siento perseguido por el PRM. ¿En qué sentido? Porque el PRM, eso que tú dijiste, Jacqueline, es algo que ellos han logrado establecer en el imaginario popular. Que todos los funcionarios, todos los que fuimos funcionarios del PLD, somos corruptos. No. Y eso no es verdad. Yo no digo eso no es verdad. Y eso no es del imaginario. En principio, se supone que todo el que ha estado en un cargo público, en principio, se supone que es inocente. Tú tienes que armarle un expediente y demostrarle que sus bienes son mal habidos. Y Carlos Amarante Baré siempre ha defendido aquí, públicamente, y cuando me ha tocado dar explicaciones, que el hombre público tiene que dar explicaciones. Porque el hombre público maneja dinero ajeno. Por eso yo digo que el presidente tiene que dar explicaciones. Porque yo la doy y cuantas veces me llamen, la voy a dar. Y voy a salir bien, porque he sido un hombre honesto. Porque no todo el que va al servicio público va a enriquecerse. No podemos mezclar las discusiones. Ahora estamos hablando de un caso específico. ¿Cuál es el caso específico? Que el presidente pues debe de explicar el tema de dos compañías que no aparecen en su declaración. Eso es todo. Creo que tenemos derecho a pedir esa explicación. No porque es Luis Abinader el empresario, sino porque es Luis Abinader el presidente de la República. El licenciado, al inicio del programa, y la prensa recoge en el día de hoy que se cumplen 2 años de las primarias abiertas, simultáneas, de 2 partidos mayoritarios, que los resultados en su partido, el de la Liberación Dominicana, el impacto que tuvo, cambió el escenario político. Al día de hoy, la actual Junta Central Electoral ha pedido una reforma de la ley 3318 de partidos políticos para que la Junta no tenga que ver con la organización, sino con la supervisión y la logística. ¿Todavía ustedes siguen pensando que fue una buena idea el tema de las primarias simultáneas? Bueno, mira. ¿Se han arrepentido? En realidad, Jacqueline, aquello fue una experiencia de la cual yo en este momento... Pues, ¿buena o mala? Pues no quiero argumentar, no quiero conversar sobre ella. Para mí lo importante no es lo que pasó. Para mí lo importante es el presente y ver hacia adelante. Pero el pasado sí hay que reflexionar, porque naturalmente. Las experiencias o son positivas o negativas. Lo que te voy a decir ahora es producto de mi reflexión sobre el pasado. ¿Habrán primarias? Ahora no tengo por qué hablar del pasado, pero sí lo que te voy a decir ahora es producto de mi experiencia como político, de mi vida como político y de todo lo que ha pasado y, por qué no, de lo que pasó también en aquellas primarias. Mira, yo soy de los que cree que las fuerzas opositoras tienen que comenzar a hablar con tiempo. Incluso algunos compañeros míos. Pero no con demasiado tiempo. Bueno, lo que sucede es... Una cosa es hacer oposición y otra cosa es estar en política. Lo que sucede es que para forjar una gran alianza como la que yo estoy sugiriendo, eso no se improvisa un año antes. Para eso hay que comenzar a crear condiciones. Una gran alianza. Sí, hay que crear condiciones que permitan que los actores políticos opositores se puedan entender. Y para eso es necesario... Bueno, eso lo hizo el PRM con buenos resultados. Exacto, así es. Y comenzaron a hacer su trabajo con mucho tiempo. Entonces, eso fue bueno para ellos. Es una experiencia que yo asimilo. El PLD tiene que, en su momento, yo he puesto el año 2022, yo dije, a partir de enero del 22, tenemos que comenzar a dar
pasos para crear una mesa, de concertación política y social. El país lo requiere. ¿Pero cómo así? La política, la buena política lo demanda, porque de lo contrario, el camino estará despejado para la reelección del presidente Abinader. Y como tú entenderás, Jacqueline, y los amigos televidentes, yo no quiero que el presidente Abinader gobierne este país 4 años más. Yo quiero que él termine el 16 de agosto del año 24. Y trabajando en esa dirección, entiendo que una oposición dividida, una oposición peleada entre ellas, evidentemente le facilita el camino a esa reelección. Por lo tanto, he hecho un llamado por su nombre al liderazgo político opositor, comenzando por el presidente y líder, mi querido compañero Danilo Medina. Le he dicho a Leonel Fernández, a Kiki Antún, al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, a Antolín, se lo he dicho al general Osuna, a Marixa del PAL, se lo he dicho a Pelegrín de la Fuerza Progresista, a Eliguita del PQDC, en fin, se lo he dicho a José Fran del bloque. Hay que comenzar a conversar, porque he puesto un ejemplo. Si el gobierno nos llama para entretener a la oposición, fíjate, ya quieren meter la reforma de manera subrepticia. Supuestamente de que iban a negociarla, pero en realidad lo que van a hacer es como que van a tratar de sorprender al país y a la oposición en el Congreso. Si la oposición va y se sienta con el presidente Abinader, que es quien gobierna, a discutir situación del país que el gobierno le interesa, hoy, ¿por qué la oposición no puede abrir una mesa de conversación entre ellas y ver los puntos coincidentes y poder ir avanzando? Eso no quiere decir que A o B va a ser el presidente, que A o B va a ser el síndico de la capital o va a ser el senador de Santiago. No, eso lo que implica es que, como dicen los españoles, el roce engendra el cariño. Entonces, una mesa hace que se vayan creando. Pero esos sectores apoyaron al presidente Abinader por la situación política en el PLD. Entonces, ahora, ¿usted cree que tan rápido se van a dar las condiciones? Yo no creo que ellos estén muy conformes, ni que esos sectores que... ¿Conforme con qué? ¿Con el gobierno? ¿Con el resultado que se ha tenido? No creo que estén muy conformes, pero yo no tengo que hablar por ellos. De todas maneras, Carlos, Jacqueline, de lo que se trata es de la oposición. El que no se sienta oposición, bueno, pues está bien, puede seguir en una alianza con el gobierno, pero los que se consideren oposición serán parte de esta mesa. Esto será una realidad. Yo estoy comenzando con tiempo y lo digo a pesar de que esto puede tener oposición en sectores de la oposición, en sectores de mi propio partido, pero es una voluntad de empujar un proyecto de unidad opositora que creo que va a ser conveniente para el país en el año 24. Finalmente, entonces, ¿el cambio no ha sido bueno, que no merece una segunda oportunidad? Yo dije que este es un gobierno de riquitos y de blanquitos. Para ellos el cambio ha sido bueno. Aquí, estas personas que nos gobiernan se encargaron de denigrar, de destruir, sin lograrlo, todo un legado de 20 años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Si esta economía resistió una crisis tan terrible, mundial, su impacto negativo como fue la pandemia, se debe precisamente a esos cimientos fuertes que creó el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es verdad. Aquí hay una infraestructura institucional y una infraestructura física que la creó el Partido de la Liberación. Se ha cosechado ahora. Y como tú me presentaste como ex ministro de Educación, es lamentable lo que está sucediendo en la educación ahora mismo. Fíjate, el Ministerio de Administración Pública acaba de autorizar, esto es una locura, como regla principal, no el concurso de oposición para que los mejores licenciados en educación entren a la carrera docente, no,
a contratar, a nombrar de manera temporal, dicen ellos, a miles. Van a nombrar 20,000 maestros que no van a pasar por el filtro de la calidad que es el concurso. Yo, siendo ministro, hice 3 concursos. Bueno, yo podía haber hecho lo mismo que está haciendo este gobierno ahora, nombrar 10 o 15,000 personas sin ningún tipo de control. No, no. Hicimos los concursos. En el último, el 31% pasó, el 69% se quemó. Pero fueron casi 16,000 docentes que ingresaron en los 3 concursos que hizo Carlos Amarante Baré. La jornada escolar extendida no la quieren, no la quieren. Están atentando contra ella. Y ese nuevo modelo, lo que hay que hacer es perfeccionarlo. Nosotros lo encaminamos, nosotros lo iniciamos. No era perfecto, tenía deficiencias, pero no para destruir la parte buena, sino para mejorarlo. Este gobierno quiere destruir ese legado histórico del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy estamos viendo que dicen que faltan aulas. Son tantos los estudiantes en la escuela pública que dicen que faltan aulas y critican. A mí me tocó entregar 15,000 nuevas aulas. Fueron 1,000 y pico de centros nuevos que se hicieron en el gobierno pasado. Entonces, vamos, de lo que se trata es de usted lo positivo, usted afianzarlo. Bueno, las cosas negativas no las repita, pero este gobierno vive criticándolo todo cuando realmente está cimentado sobre esos grandes logros del Partido de la Liberación Dominicana desde el gobierno. Carlos Amarante, excelente. Ojalá se dé esa unidad. Vamos a trabajarla, vamos a trabajarla con tiempo y con tiempo lo vamos a lograr. Así será. Gracias, Carlos Amarante. Muchísimas gracias por tu participación y te esperamos pronto. Gracias. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento vamos a hablar con el doctor Héctor Ramírez Pimentel. Él es director del oncológico Heriberto Piter. Él nos viene a anunciar una jornada médica muy importante.